Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo en el que celebramos la solemnidad del Corpus Christi o del cuerpo y sangre de Jesucristo. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 3, 14b al 16a. Salmo 147. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar con gran solemnidad esta fiesta maravillosa del cuerpo y sangre de Jesús, la Eucaristía, sacramento de nuestra salvación. La presencia de Cristo resucitado en medio de la comunidad, pan partido y compartido, signo de unidad, de comunión, de participación, de envío a hacerlo presente en la palabra y en la celebración del misterio que nos sorprende y nos viene al encuentro, como pan que da la vida, que alimenta y fortalece, para seguir caminando en los desiertos de la vida, atravesando mares que se separan o se secan, para dejar llegar a la orilla y seguir caminando hacia el encuentro definitivo con la paz que solo se encuentra en Dios y en la tierra de la libertad. Sacramento de perdón y de reconciliación con Dios, que nos ha amado tanto, que nos dio a su único Hijo para que, muriendo y resucitando, nos posibilitara el ser perdonados y salvados por un amor al extremo, insospechado. Celebramos la Eucaristía, misterio de Dios que continúa a hacer presente en medio de nosotros, escondido en un pedazo de pan. Santa Teresita del Niño Jesús, ella que sabía de amar, decía que si conociésemos el valor que tiene la Eucaristía, el acceso a las iglesias para la celebración de la misma, tendría que ser controlado por la fuerza pública, ya que no habría lugar en las iglesias para poder entrar. Por eso, hoy debemos pedir al Señor que se reavive en nosotros el amor por este maravilloso misterio que jamás dejará de asombrarnos, aunque para muchos solo sea un capricho de la Iglesia o algo ya superado en el tiempo y desplazado por las diferentes formas de entretenimiento y compromisos sociales o familiares, o simplemente un compromiso que cumplo cuando me nazca o cuando tenga necesidad de él. Pero, ¿qué nos dice hoy la palabra de Dios? San Juan nos trae no nos trae el relato de la institución de la Eucaristía, como vemos que sí lo hacen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero sí nos relata los elementos necesarios que nos preparan para vivir y celebrar el misterio de la Eucaristía. En la cena que Jesús celebra como memorial de la Pascua judía, Jesús, lavando los pies a sus discípulos, enseña lo indispensable de la vida cristiana, del encuentro con Él, de las relaciones interpersonales que tienen que marcar la identidad del discípulo con Él y de los discípulos entre ellos. Primero, el servicio como signo de entrega y renuncia al propio yo, es decir, al egoísmo, la prepotencia y la autosuficiencia. Segundo, el amor como don de sí mismo, a ejemplo del amor de Dios, que es siempre incondicional
e insospechado, que ama y solo ama, que no está esperando nada a cambio, que aunque lo ofendamos, no toma ninguna represalia, sino que antes ama más y se compadece más, porque sabe del barro del que estamos hechos, nos justifica creyendo en nosotros y dando siempre la última oportunidad. Tercero, la fraternidad, que hace incluso aceptar al hermano que me es contrario o que puede ser un adversario o incluso un enemigo. Cuarto, el perdón como signo de la incondicionalidad con la que Dios nos ha perdonado, salvado y liberado en Cristo. Pues Dios no tiene otro proyecto y no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Quinto, la amistad, que aunque sea herida como la de Judas o la de Pedro, incluso la del mismo Juan que se recuesta a su pecho, pero que según los otros evangelios, como todos los discípulos, huyeron y lo dejaron solo, como dice incluso el Salmo 41:10. Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que mi pan comía, levanta contra mí su calcañar. Jesús ya no nos llama siervos, sino amigos, porque nos da a conocer todo del Padre. Se queda con nosotros en el pan y en el vino como alimento que da la vida eterna y nos regala su Espíritu Santo que actualiza este misterio, haciendo acontecer siempre el amor de Dios como un acontecer permanente de salvación y liberación. San Juan nos relata en el capítulo 6 de su Evangelio la Eucaristía como pan que da la vida de Dios y que alimenta en la medida que lo comamos como carne, es decir, en toda su realidad como hombre y Dios verdadero, frágil, débil, sujeto a la tentación, pero inmune a todo pecado. Y lo mastiquemos para nutrirnos y poder así ser fuertes y capaces como Él de vencer toda tentación, especialmente el desamor, el egoísmo y la dureza del corazón. San Juan pues nos relata en estos breves versículos del discurso del pan de la vida la importancia que debe tener para nosotros hoy y siempre la celebración de la Eucaristía. Recordemos brevemente este discurso que comienza con la multiplicación de los panes, como signo mesiánico de la premura de Dios, no solo para calmar el hambre de un pueblo exhausto y hambriento y trashumante por desiertos calcinantes, sino para indicar con él que el proyecto de Dios es solo mantener la vida como don supremo, y no esta vida biológica, sino la vida del Eterno que Él mismo nos ha participado por la efusión de su Espíritu, y que nos hace imagen y semejanza suya, sellándonos con un sello indeleble para que volvamos a Él y gocemos con Él de la vida que nunca muere, garantizando así que no nos perdamos, sino que volvamos a Él, que nos ha creado y nos ha dado la vida. Jesús invita por tanto a trabajar, no por el pan que perece, sino por el pan que da la vida, es decir, su palabra, que es fuente de gracia y salvación, y su carne, que al asumir la nuestra, nos posibilita el encuentro con Dios. Por eso al final de este discurso nos invita a comerlo y masticarlo, para saciar el hambre y la sed de infinito, de eternidad, de amar y ser amados, que hay en cada uno de nosotros, porque Dios no hizo al hombre para la muerte, sino para la vida, para estar con Él, para compartir con Él y permanecer en Él, para llenar la vida del amor que no pasa, del amor que ni los ríos o los mares podrán anegar o apagar, como dice Cantar de los Cantares 8:7. No podemos pues malinterpretar este texto como lo hicieron los contemporáneos de Jesús, que al no comprender, vieron en sus palabras un lenguaje duro de entender y seguir, y se fueron. A lo que Jesús pregunta a sus discípulos, si también ellos quieren irse, y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús es el pan verdadero que da la vida eterna, no una vida biológica que ya tenemos, ni la prolonga, porque ésta
está destinada inexorablemente a la muerte. Es la vida del resucitado, que venciendo la muerte es eterna, porque es la vida de Dios, que siempre acontece en el amor, y es luz que nunca se apaga, y camino que lleva al encuentro definitivo con Él. Razón tenía San Ignacio de Antioquía cuando llama a la Eucaristía fármaco de inmortalidad. ¿Qué sería de nuestras farmacias si vendieran un fármaco para no morir? No darían abasto. ¿Y qué sería de este mundo? Pues bien, Jesús es este fármaco que, quitando el pecado y reconciliándonos con Dios, nos permite ver, tocar, sentir al Dios invisible, Señor del cielo y de la tierra, único Dios verdadero. Jesús nos da un alimento que no se compra ni se paga, sino que se acoge, se recibe gratuitamente, como lo recibió el pueblo de Israel en el desierto, como dice el profeta Isaías 55:1. Oh todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso. Qué misterio tan grande, incomprensible a la razón, pero profundo y veraz al corazón y a la fe. Desde lo humano el más grande se come al más pequeño. Aquí, en cambio, en la Eucaristía, el infinito se hace alimento para nosotros, para saciarnos de Él y hacernos como Él, capaces de amar siempre como Él amó. Como diría el santo cura de Ars, Dios se hace presente en toda la naturaleza creada y ha previsto para nuestro cuerpo animales y plantas, pero para nuestra alma no encontró nada más digno fuera de Él mismo. Esto nos abre pues el misterio de amor que no espera nada, sino que da todo, incluso a sí mismo. El Eterno se hace presente, el todo se hace uno de nosotros y se hace cercano para que nos podamos alimentar de Él en un pedazo de pan y un poco de vino. Esto será imposible sin la fe, sin el abandono al amor que todo lo puede y todo lo supera. Dios en la Eucaristía se da para colmar nuestra vida. ¿Qué sucede entonces cuando recibimos la Eucaristía? Dos cosas fundamentales. Primero, Cristo nos une a Él. Segundo, Cristo nos une entre nosotros. Esto se llama comunión, es decir, unión íntima, de tal manera que, como dirá San Pablo, se abre en nosotros un cambio fundamental y esencial. Gálatas 2:20 dice: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y este es el compromiso que nos obliga a hacer lo mismo que hizo Cristo, amar como Dios ama. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Esto significa comer y masticar a Cristo. San Agustín decía: en la naturaleza el que come asimila lo que come, transformándolo en cierto sentido en sí mismo. En la Eucaristía ocurre lo contrario. Es el hombre quien come, pero es Dios quien nos asimila en sí mismo. Por eso Jesús dice en el Evangelio: el que come mi carne, es decir, mi persona, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Así Dios nos plasma de nuevo, nos hace conforme a Él, nos diviniza y nos hace ser una sola cosa en Él. Por eso San León Magno decía: la participación en el cuerpo y sangre no hace otra cosa que transformarnos en aquel que recibimos. Esto obviamente no sucede de manera automática o mágica, depende también de las disposiciones que tengamos y sobre todo de no celebrar por tradición o por costumbre, pretendiendo celebrar solo como yo quiero y no como Él quiere y enseñó a la Iglesia. Ejemplo, la hemorroísa. Un gentío lo estrecha, pero una sola
lo toca con la fe. La Eucaristía pues nos une entre nosotros en cuanto que trabajamos los unos por los otros y juntos hacemos presente a Cristo en el amor, el perdón y la fraternidad. En esto los conocerán si se aman los unos a los otros y sabrán que son mis discípulos. San Juan Crisóstomo decía: ¿qué es el pan consagrado? Cuerpo de Cristo. ¿Y qué se hacen aquellos que se alimentan de este cuerpo? Cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un cuerpo solo, aquel de Cristo. Por eso comer la carne de Cristo, es decir, su humanidad, y beber su sangre, es decir, su vida, significa hacer lo mismo que Él hizo. ¿Es imposible? No. Todo es posible para aquel que ama, dice San Pablo. Y Jesús en cada Eucaristía nos lo está repitiendo. Así como yo los he amado, ustedes serán capaces de amar. Yo he sido hombre como ustedes, sujeto a la carne, frágil, y lo he podido porque amo al Padre y no busco otra cosa que amarlo, amándolos a ustedes, que son sus hijos amados. Abrámonos pues al estupor de este amor que cada día nos sorprende, nos asombra y nos sobrepasa. Que el buen Dios nos siga animando a través de la Eucaristía. Como María, dejemos que la carne de Cristo se forme en nosotros y nos haga uno con Él, en Él y para Él. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.